Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados, una noche interesante y por supuesto, como siempre, les invitamos a que sigan marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Así que les enviamos un saludo a la distancia a todos ustedes, gracias por estar pendientes de nuestra señal. Y como les habíamos mencionado, ya estamos listos y preparados para platicar nuevamente muy interesante información que comparte con todos nosotros, autor del libro Código Bíblico, astrólogo profesional. Está con nosotros Víctor Segarra desde la Ciudad de México. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tocayo, muy buenas noches. Parece esto radionovela, pues ya tenemos la segunda parte del otro evento que tuvimos, viste que duró casi una hora. Lo vamos a tener, ya de hecho ya estamos aquí en vivo, para que después nos marquen en las líneas. Sería muy bueno la opinión del público. Claro. Pero bueno, Tocayo, esto, y creo que tienes en el tintero unas preguntas para mí, ¿no? Sí, no, pues siempre esto de hablar de la religión, hablar de lo que es las creencias que venimos arrastrando por tanto tiempo. Y tú tocaste un tema muy interesante que son los famosos libros apócrifos, ¿no? Libros que no fueron aceptados durante esa reunión que hubo, y pues simplemente se pusieron libros que posiblemente solamente convenían al movimiento que se estaba desarrollando en ese momento. Pero dentro de estos libros se habla del famoso libro de Enoch, un libro que también trae información que a veces hasta se contrapone, ¿no? con lo que actualmente tiene la Biblia, pero que pues es parte de esos libros que quedaron fuera, que no fueron aceptados. Sí, y fíjate que ahora yo estaba dando la referencia de un autor que me estoy basando y que es muy interesante, y te acuerdas que fue un jesuita, que fue excomulgado de la Iglesia Católica, Salvador Freixedo, que fíjate es del 23, pero allá en los 70s hablaba mucho de que, ¿cómo te puedo decir? Que más de 10, 15 o 20 evangelios apócrifos debieron de haber estado en el Consejo de Nicea, hecho en el 360 por Constantino, porque ¿sabes qué le pasó al Señor? Pues era romano, era pagano, y como veía que estaba proliferando la Iglesia Católica en la parte del cristianismo, él en un sueño dijo y vio que había una cruz, y que si esa cruz la adoraba y la llevaba en su pecho, ganaría la guerra. ¿Y sabes qué? Tal cual fue. Pero los padres de la Iglesia, adivina qué, le llegaron documentos por todos lados de Qumran Mahdi, del Mar Muerto. ¿Qué más le llegaron? Documentos, por ejemplo, de esenios, de gnósticos, que te acuerdas que era un movimiento que se estaba iniciando a principios de la era, y había uno de Felipe, Santiago, de un evangelio de María Magdalena, de uno del mismo Cristo, recuerdo otro de Pedro, de Pablo. Bueno, el caso es que eran tantos que cómo es posible que nada más de 10 o 20 quedaron 4. Por eso mucha gente dice, y el cristianismo un hito más, porque alguien va a decir, no, es que Jesús sí existió. No estoy diciendo que no haya existido, estoy diciendo que la religión fue inventada por el hombre, como lo dijimos la otra vez, que era un consorcio de beneficios, era una necesidad de decir, bueno, lo vamos a humanizar, lo vamos a divinizar, lo vamos a hacer Dios. Y luego viste que en la Biblia hay una parte que dice, no debemos de creer en otros dioses. Y luego viste que en otra parte dice, y los dioses bajaron. Entonces tú dices, o fueron uno, o fueron varios, o fue plural, o fue singular, y quién fue. Entonces solos ellos se están contradiciendo. El tema de la feria es que yo quiero aterrizar en el tema y empezarle al público a decir, bueno, dioses, pero con minúscula. Y además, recapitulando para los desvelados que te acuerdas que no nos escucharon, no vamos a repetir todo el programa, pero nada más voy a hacer una sinopsis. ¿Te acuerdas que estábamos diciendo que pues a quién le copió a quién? Porque tal pareciera que ya habían piratas en esa época. Si la Iglesia fue la última, ¿estás de acuerdo que el catolicismo es un posjudaísmo? Fíjate el término, posjudaísmo. Es decir, venimos de los judaicos, pero pues los judíos igual llevaban su Pentateuco. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia? No, tomamos los 5 libros, le ponemos el Antiguo Testamento, jalamos otras versiones. Enoch, fíjate, debería de aparecer la visión de Elías.
Y luego viste el arrebatamiento, fue llevado, y todos los testigos que ves que actualmente investigan esto, los ufólogos, claro, es una asociación de una nave extraterrestre. Entonces por eso quería el día de hoy hacer la asociación de ovnis, de la ufología, junto con el cristianismo. Yo te comentaba lo de Enoch porque salió un artículo muy interesante en este periódico inglés de Telegraph, donde mencionan que el Vaticano había prohibido la veneración de ángeles que no aparecían en los textos autorizados de la Biblia, ¿no? O sea, los libros que conocemos actualmente. Por otro lado, pues en el libro de Enoch, pues habla de ángeles que no se mencionan en la Biblia, ¿no? Entonces, según la Iglesia Católica, menciona que las oraciones solamente podrían ser dirigidas al ángel o arcángel Miguel, a Gabriel y a Rafael, que son los que se mencionan en la Biblia y no al resto. Es cierto, y ahora te has fijado una cosa, que luego la gente se confunde y dice, pues si la Biblia toma 3, y esos 3 son los autorizados, pero no dice más, ¿dónde queda Uriel? Y ya para no salirme del tema, ¿te acuerdas que hemos hablado de Satanás, que era Satanás, que venía de Orión, y que de Orión de una constelación que está más o menos a 1200 años luz de distancia, que es un vertedero de creación de estrellas? Unos fueron como exiliados y desterrados, esos seres de los dioses con minúscula que bajaron del cielo, llegaron a la tierra, vieron a la mujer hermosa, pero ojo, ¿qué pasó aquí? Ellos no eran humanos, tenían forma de saurios. Entonces, mira qué cómodo. Si yo te veo grande con alas y te hago sumerio y te hago extraterrestre y toda la antropomorfización de los egipcios fue como humanoides, tipo animales, pues entonces si te veo grande, raro, fuerte y de 3 o 5 metros de altura y con ojos tipo extraño, automáticamente eres un demonio. Y entonces hay un infierno que te va a condenar, te va a martirizar. ¿Y sabes qué sucedió? Que llegaron con una horda de no malos, eran seres que de alguna manera querían como hibridizarse con nosotros. Y sabes qué, uno de ellos era Uriel, pero como Uriel resultó que dio el conocimiento, ¿qué hizo la iglesia? No, pues no entra, porque como era ¿se acuerdas que era una contraposición de comes el árbol del bien, comes el árbol del conocimiento, del bien, del mal, y aquí fue una lucha? Entonces Uriel, que representa la luz divina, lo excluyeron. Y todos los que tú ya sabes, que según los judíos, ojo, ves que los judíos tienen un libro que tiene los 72 nombres de Dios. Pues ahora imagínate, 72 nombres de ángeles, más quítale Uriel y deja 3 y una más, que la voy a poner difícil para que los desvelados no duerman. Imagínate tú que había una sección que te acuerdas que decía Sodoma y Gomorra, ciudades impías y demás, y cómo era posible que a Lot, la mujer de Lot, se le aparecen 2 ángeles, pero estos no eran de luz ni con alas, eran tipo humanos, ¿no? Y al finalmente cuando los querían conocer, de la palabra, ¿te acuerdas? Conocer en la antigüedad significaba tener relaciones sexuales. Ellos enceguecieron y dejaron ciegos a los contrincantes, pero te estoy hablando de humanos, jamás hablaron de ángeles. Y entonces, ¿qué son? ¿O humanos, o extraterrestres, o seres humanos del futuro, o seres que llegaron de Orión, o de dónde llegaron? Porque aquí entonces todos los otros ángeles que ves que la metafísica utiliza y que otros términos antiguos, pues quedaron excluidos porque el Consejo de Nicea y otros concilios y demás y además, ojo, esto fue dogma de fe, te estarás de acuerdo que nada más, como uno era el creador, el otro el benefactor, Gabriel fue del anunciamiento y Rafael fue de la curación, todos los demás no formaron parte de esto. Entonces yo considero que del evento que vamos a tener, con todo respeto, tengo que ponerle así, pues el cristianismo, un mito más, tiene que entenderse como un mito más de que nosotros, de alguna manera, le copiamos al judaísmo, luego el judaísmo le copió al brahmanismo, al shintoísmo, por ejemplo, a Krishna, y vámonos más atrás, a Zoroastro, a Maitreya, y estás de acuerdo, a muchos otros ángeles que tuvieron, y maestros ascendidos y avatares, este tipo de combinaciones. Ellos tuvieron sus cristos, tuvieron sus iniciados, tuvieron sus ángeles, y esto data de miles de años atrás. Ya en el siguiente bloque iremos viendo, aterrizando, el por qué era conveniente eliminar ciertos libros. Por ahí dice una frase que los ángeles de ayer son los extraterrestres de hoy, ¿no? Muy posiblemente. Bueno, es cierto. Oye, y te la cambio, nada más para antes de terminar. ¿Cómo iba? Yo te diría, fíjate, y eso estamos hablando de los extraterrestres también, que todos los aterrizajes de los extraterrestres, ¿estás de acuerdo? Toda esa ascensión es la caída de los dogmas. Imagínate, a mayor aterrizaje de ovnis, es más caída de dogmas. Habría que ver
quiénes eran los ángeles, quiénes eran los extraterrestres, y para terminar, ¿qué tal y qué te parece si estos seres somos nosotros en el futuro y son humanidades del futuro, ¿no? Bueno, vamos a la pausa rapidísimo, Víctor, regresamos para seguir platicando con Víctor Segarra en el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros Víctor Segarra. Pues siempre interesante la participación de Víctor aquí en el programa. Víctor, ¿te encuentras ahí? Claro que sí, tocayo, y en este bloque estamos de acuerdo que hemos tocado un punto interesante que creo que has colocado en el blog allá en Facebook, que habla de cómo un libro tan importante, el Enoc, el arrebatado, el Mesías, el elevado, el sustraído y algunos otros testigos de naves extraterrestres. ¿Qué dice la Biblia? No, pues esto fue, que fue una nube, que fue una aparición, que fue una luz, y no quieren reconocer que hay humanidades o seres que pues a ellos nos confundían como dioses. ¿Pero estás de acuerdo que no? Lo único que fue es que vio una revelación, después fue arrebatado, y aquí quisiera nada más decirte un punto que no habíamos tomado. Ajá. Después de haber sido llevado, entonces, adivina qué, fue convertido como el arcángel Metatron. Y entonces, aquí en algunos libros extraños, Ajá. ojo, si yo soy elevado, y ves que en algunos libros dicen, es que vivió 365 años, 400, 500 y demás, sí, ¿qué tal si el planeta tocayo rotaba más rápido? ¿O qué tal si tenía otra inclinación? O si la traslación del sistema solar ocurrieron eventos en los cuales al tiempo era medido en forma diferente. El caso es que aquí entra en debate, porque tú dices, un simple humano que fue elegido, llevado, arrebatado e iluminado, después se convierte en el jefe, pero de otros arcángeles o ángeles. Entonces, por eso la iglesia pensó, quedó confundida, luego vieron el análisis de este ser humano que vio cosas, revelaciones. Se dice que también él habla de dioses con minúscula, y finalmente, para no confundir a los feligreses, dijeron que fue llevado, vio la divinidad y finalmente quedó allá. Y en otros libros que he leído hablan de que él fue investido a través de una revelación y de un ropaje divino, en donde la palabra Metatron significa más allá del trono de Dios, y que los videntes lo ven como si fuera un ángel gigantesco. Yo pienso que no es como un arcángel, es como un trono, que es otra jerarquía que continúa, como del tamaño del planeta Tierra. Y entonces imagínate tú, si la Tierra tiene 12,000 kilómetros de diámetro, pues sería un ser gigantesco, enorme en comparación. Por eso entonces no sabemos a ciencia cierta. El libro puede ser un poco, ¿cómo explicarte?, ejemplificativo, pero ¿qué tal si los ejemplos que se dan no son, digamos, reales? Y estás de acuerdo que nada más son asociativos. La gente tiene que entender que ese arcángel y el ser que te estoy diciendo y toda la jerarquía apareció en orígenes como los padres primeros de la iglesia, pero ya no los reconocen. Entonces bien decías que nada más eran tres, pero por ejemplo, si yo te dijera, hay serafines, hay querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestados y principados, se tocan esos términos como algo que no se entiende. ¿Y sabes por qué? Porque los antiguos decían, vemos hasta Saturno, hasta ahí llegó. Más allá que hay estrellas fijas, más allá que hay el empirio que es como puntos allá de galaxias, y más allá de eso que hay, pues hay jerarquías. Te das cuenta cómo el humano antiguo, como no había telescopios antes de Galileo, del siglo XVI, entonces tocayo era decir, planeta Tierra, los errantes, ¿quién eran? Eran los errantes, los planetas, porque es una palabra griega, que planete significa vagabundo. Entonces tú dices, me veo los mundos, veo estrellas, veo el empirio, veo galaxias y veo los seres de luz, y nada más. Entonces, ¿dónde quedaron toda la horda de seres que llegaron? Y te aseguro que no eran todos malos. A lo mejor alguno que la iglesia lo quiso poner como malo, no era malo. ¿Qué tal si llegó, quiso ayudar a la humanidad, quiso colocar matraces, quiso poner en el arca toda la información genética, porque no habrían cabido los animales en el arca? Y entonces todo es asociativo. ¿Y qué tal si ese ser que nos quiso dar el conocimiento, alguien lo embaucó
le quiso poner el mal, y te estoy diciendo de la pelea de hermanos que tú has escuchado, los términos de Enki y Elí, según los Anunnakis. Y adivina quién era el famoso Satanás o Satanás, era Enki, y Enki se supone que ayudó aquí a Noé para generar la base del arca, y en otras civilizaciones antiguas han tenido sus Noés, han tenido sus diluvios. Esto ocurrió más o menos en el 10.500 antes de Cristo, y todo el planeta tuvo literalmente una lluvia del cielo y una lluvia de la tierra. ¿Por qué? Porque los mantos freáticos se elevaron de tal forma que entonces esas humanidades, esos seres lumínicos, trataron de, uno se arrepintió, trató de ayudar al humano, y entonces, ¿sabes qué sucedió? Quisieron quedar mal al bueno, y la Iglesia Católica dijo, bueno, pues entonces, como este es el malo, entonces lo vamos a tomar como el demonio, y no era nada más un ser que no era humano y tenía rasgos de saurio. Y finalmente todo esto se tergiversó, la gente no lo entendió, y ¿qué es lo que hicieron? Todos los documentos apócrifos quedaron eliminados, y ¿sabes a cuál eliminaron? Te vas a ir para atrás. Ajá. Eliminaron al mismo Cristo, porque hay un evangelio apócrifo que él dice que escribió, y te acuerdas que en ciertas partes de la Biblia dicen, no, él no escribió, garabateó, y hizo asociaciones, y casi lo consideran como analfabeta, y no, era un ser que tuvo la capacidad de dar una, digamos, evaluación del humano, pero eso no convenía a los intereses de la Iglesia, porque se hubiera caído el cuento. ¿Y sabes por qué la historia hubiera caído? Porque finalmente ese evangelio, te lo voy a resumir de esta forma, decía ese evangelio: encontrarás a la divinidad dentro de ti, en tu corazón, debajo de la leña, de las piedras, del aire, de los elementos que respiras, y no me encuentras encerrado en templos, sacrificios, bóvedas, y está hablando de iglesias, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí contrapone y dices, claro, ¿el Cristo dio la iglesia, o la iglesia fue invento del Cristo, o él negó la iglesia? Y si la negó y dijo que estaba por doquier, entonces era innecesaria el catolicismo. Entonces, ¿qué sucede? Pues empezaron a hacer la depuración pues nada más dejaron los testigos que estuvieron viviendo, a los que estuvieron más cercanos a él, y estás de acuerdo que el Apocalipsis de Juan de Patmos, que fue el exiliado por los romanos en una isla Y, el Señor parece que fue testigo, pero ¿sabes cuándo escribió el último libro de la Biblia? Ya casi cuando tenía 100 años. Entonces, en la vejez habrá cosas que olvidó, y entonces, por eso la Iglesia dice, es lo que le va a pasar a la humanidad, pero lo que a ciencia cierta es que fue una recopilación de humanos, de seres mortales. Y entonces tú dices, pues Enoc, que ese era una revelación extraterrestre, esa la quitamos. El carro de Elías, de Nob y demás, tampoco. Y otras, digamos, revelaciones extraterrestres, menos, porque no convenía los intereses de notar que habían otras humanidades, y que habían otros dioses, y que había otros intereses. Entonces la Iglesia hubiera quedado secundaria, ya no hubiera quedado como corroborada, como parte importante de esto. Entonces, pues, yo no sé qué pienses, claro, pero esos libros apócrifos, tocayo, hay en librerías donde hay una recopilación de los mismos, y dame permiso, te vas a quedar sordo con lo que te voy a decir. No recuerdo, creo que hay un evangelio prohibido de José, el padre de Jesús, y otro de Felipe, en donde adivina que dicen ellos que fueron testigos, uno de ellos, unos pastores, en el momento antes del nacimiento, que fue una cueva, y tú sabes que las cuevas o pesebres son campos energéticos, que en el momento del alumbramiento, y eso lo encontré en el Código Bíblico que ya te dije, apareció una luz, pero la luz no fue ni conjunción planetaria, ni estrella, ni eventos, ni cometas, ni asteroides, ni lluvia de estrellas, ni nada, fue un ovni. La palabra vimana, ¿te acuerdas que son en sánscrito? Vimana es un ovni. Se vio la luz, y ¿sabes qué dijeron los testigos? Que el que estaba escribiendo vio como si quedaron en inanimación suspendida, como en estado de criogenia, eso aparece en este libro de Felipe, que nadie se movió, que la luz descendió, se detuvo el tiempo, nace el Cristo, y entonces estamos viendo acá, que es un portento divino, que nació un hombre, pero también con características divinas, y ha habido otros Cristos que ya te había dicho, de otras jornadas mesiánicas, que si quieres contártelos son como más de 10 o 12 hacia el pasado, y entonces todos tocayo son de cuevas, de pesebres, de cavernas y demás. ¿Qué te parece? De vírgenes, y casi todos el 20 y tantos de diciembre, ¿no?
Y todos son de 25, todos son de cruces, todos, Gabriel era, yo creo que el non plus ultra, porque era bien conocido de miles de años, siempre era el mismo, no era otro ángel, y era la misma condición, era una cruz, era la cruz de espinas, murió de la misma forma, la dichosa resurrección, la dichosa cueva, los testigos, y entonces tú dices, bueno, ¿quién fue primero? Y es por eso que quitaron los apócrifos, pues para nada más dejar lo principal en conveniencia, para ensalzar la divinidad y dejar la parte humana, como ves que esa es baja, prohibida, poca monta, pues esa no tuvo tanta relevancia. Vamos rapidísimo a la pausa, Víctor, y regresamos para seguir platicando contigo el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche interesante. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través del correo electrónico pueden escribirnos desveladamayor@gmail.com. Con nosotros Víctor Segarra en esta noche, hablándonos precisamente esta información, Víctor, es más que nada, como tú mencionabas, pues el ayudarnos a preguntar, ¿no? Que por qué casi siempre aceptamos todo sin decir absolutamente nada. Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos todos de empezar a buscar información respecto a estos temas que a veces son un tabú, ¿no? Bueno, sí, y te voy a decir una cosa. Tendríamos que pensar no en forma irreverente, no en una forma que la iglesia te diga, tú eres hereje, apóstata, blasfemo, no crees en nada. ¿Por qué hemos tenido esta actitud? Porque te voy a decir un dicho, quien no conoce a Dios, ante cualquiera se hinca, no sé si te guste. Sí, sí. Si tú no conoces la divinidad, el primer postor y la primera versión o historia es la primera que crees, y lamentablemente adivina que como no hubo testigos oculares, hubo unos pocos, luego murieron y fue entredicho las historias se perdieron. ¿Y qué sucedió? Las enterraron en unas vasijas en los papiros del Mar Muerto. Lo creo que para nuestros amigos y algunos en inglés Dead Scroll, ves que les llaman, son todo lo de Dead Sea Scroll, creo que la traducción papiros de Mar Muerto. Sí. Algunos libros manejan el término. ¿Sabes dónde encontraron algunos? En la ciudad de Petra, que está en Jordania. Te puedo decir Nag Hammadi, Qumran, pero adivina qué pasó, que todo esto ocurrió cuando los esenios eran perseguidos por los romanos. Ellos tenían información auténtica, pero el consejo de Nicea no fue hecho ahí, fue hecho 300 años después, cuando todo ya no era recordado. Entonces los guardaron. Hay un documento, hay un papiro metálico, que según algunos dicen que hay un tesoro, pero no de dinero, es un tesoro de libros y de conocimiento. Igual, esto lo encontraron, ¿te acuerdas que fue en el 47? Y te digo algo, ¿te acuerdas cuando se acuñó el término también de los flying saucers, de los platillos voladores? Todo estos términos, y acuérdate que también fue las primeras caídas de las bombas nucleares allá en Japón, todas fueron en el 45, en el 47 fueron lo de los papiros. Es decir, ¿por qué se descubrió esto? Porque obviamente ya los extraterrestres veían que la capacidad destructiva que teníamos, empezó a haber una revelación, la gente quedó insatisfecha y se empezaron a las librerías, y en este caso los editores, a empezar a crear lo que se le conoce como evangelios. La palabra apócrifo significa apó, lejos de, crifos, descripción, es decir, una descripción que está lejana a la verdad ecuménica de los fíjate qué términos me estoy aventando, de la verdad ecuménica de los exégetas, de los ariógrafos, que en griego significa los que estudian a los ángeles, arios, ángel, grafos, descripción, y los exégetas que estudian los teólogos modernos. Pues fue una confusión. Es más, adivina que aquí no le va a gustar a más de alguno, pero Orígenes, que fue uno de los primeros padres de la iglesia, ¿sabes qué? Nunca habló de resurrección, habló de reencarnación, y parece que el término es igual, pero es completamente diferente. Entonces, ¿qué sucedió? A ciertos padres dijeron, pues si Cristo resurrección, o sea, hubo una resurrección, y los humanos creen en la reencarnación, pues todos van a la resurrección. Jesús tuvo la ascensión, la Virgen le llamó Asunción, y como son términos que se parecen, que finalmente todos vamos evolucionando, y la palabra Cristos es el ungido, el Mesías, el Jesús Cristo. A otra, en la Biblia siempre se habla de un Jesús, pero tuvo otros nombres: Josué, José, llámale Isa,
Josué, Yahshua, Joshua. Y te acuerdas lo que estábamos hablando del otro programa de Nicolás Dotovich, del Cristo olvidado, que te acuerdas que fue un ruso investigador que fue al Tíbet, y ya habíamos explicado eso. Pues hay otros libros de la vida secreta de Jesús. Y ¿saben quién? Es más, ¿sabes quién lo escribió también? Una mujer que ya murió, que fue la que tenía el control del Summit Lighthouse, que es el faro de la cumbre, que era una como organización metafísica que hablaba de todo esto, y todo el mundo habla de que hay Cristos, hay ungidos, pero no es el término tal cual. Ahora, la gente tampoco sabe que otros Mesías y otros Cristos han habido. Por eso recomendé un libro raro, que no está muy a la venta, y ojalá que lo consigan, que si no mal recuerdo, eso todos los tengo en la colección del Oraculum, que son discos especiales que voy a llevar a la feria, porque algunos querrán toda la colección, ese viene ahí, y ¿sabes qué? Hablan de que ese disco menciona de todas las revelaciones de Jesús el Cristo, de que cómo vivió, murió, y venía, tocayo, pues te estoy hablando de la Atlántida, de Lemuria, de Mud, Hiperbórea, del norte y otras civilizaciones ya caídas. Entonces, como es la misma historia, y como Krishna, Vudú, fíjate, Krishna, Vishnu, Shiva, Zoroastro, Oanes, ¿quién más te gusta? Rama, y luego Gilgamesh, y luego, ya no vayamos lejos, el Kukulcán, el mismo Quetzalcóatl, y otras iniciados, que me cansaría de decir cuántos. Qué extraño que todos, porque no me vengas a decir que son coincidencias, que como explicábamos, todos nacieron un 25 de diciembre, todos murieron en una luna llena de Aries, que eso no saben, porque hay muchos sacerdotes, que yo, ¿sabes qué les pregunto? ¿Y por qué se mueve la Semana Santa? Pues no me pueden explicar, y la sabes cuál es la respuesta. Por la luna llena. En la Semana Santa cayó en la primera luna llena de Aries, pero como se le llena la boca de Aries y no quiere reconocer la astrología, entonces es muy conveniente que la Biblia dice que todos que practiquen la adivinación o la adivinación quedan excluidos. Pues no pueden quedar excluidos porque no les conviene que el humano vea que hay otras formas de allegarse de la verdad. La verdad fue el libro que dices de Enoch, fueron las revelaciones de Elías, de Ezequiel, muchos fueron arrebatados. La palabra es una abducción, secuestro, arrebato, rapto. Cualquier sinónimo que utilices, el caso es que fueron ascendidos. Es que muchos fenómenos antiguos los puedes explicar con las experiencias que actualmente la gente está compartiendo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la Virgen dio a luz sin haber tenido contacto con un hombre, bueno, pues muchas mujeres tienen esta experiencia, ¿no? Que son abducidas, personas que son llevados por luz. O sea, eso lo podemos explicar actualmente, lo que muchos de los fenómenos que menciona la Biblia. Ahora, yo te voy a decir una cosa pensando como extraterrestre, que vete a saber si sea o no, pero imagínate que yo te lo dijera. ¿Yo sabes qué haría? Pues mira, me voy a un lugar remoto, veo unas personas embarazadas, aplico genoma humano, hago un rapto. Tú sabes que esas seres tienen planes de, ¿cómo le llaman? Es una especie como de transmigración. De esa transmigración pueden haber un rapto determinado y entonces es una teletransportación. Dejan implantado en los ovarios el óvulo, ya sabes, el feto crece. Y estás de acuerdo cuando ya es híbrido, que es mutante, entonces otra vez es raptada, es extraído, es un síntoma de vacío de la mujer, y finalmente, ¿para qué lo hacen? Porque tú has de saber que hay un pacto secreto, según los Illuminatis, en donde han acudido con los extranjeros, en este caso con Estados Unidos, y ellos de alguna manera, que es una raza híbrida, mutante, infértil, han tratado de tener tecnología ellos a cambio de hacer experimentación genética. Se les pasó de la mano, ya se les pasó de control, hay demasiados raptos, hay gente que algunos más de, estoy hablando millones, porque si hacemos estadísticas, hay mucha gente que eso lo sabe, y que todo esto es una experimentación genética, y como te expliqué, puede ser raptos de humanos del futuro, de otras ultradimensiones, hiperdimensiones, de los mismos seres que sabes que millones de años han vivido en cuevas subterráneas, que cuando hubo explosiones solares de rayos gamma, fue inhabitable la superficie. Y mira, ¿sabes quién habló de esto? En la novela ¿te acuerdas? Fue en La máquina del tiempo, ¿te acuerdas los Morlocks? Que se veía que habían notado en los de la superficie con los intraterrenos. Ese ser o leyó o estaba Orson Welles como que conectado, pero lo que sí te digo es que toda la ficción de Isaac Asimov y demás seres han sido como una revelación en tiempos modernos. La Iglesia lo único que ha hecho fue tomar
ese rompecabezas, armarlo a su conveniencia, y todas las partes de los documentos que yo ya te expliqué son porque eran conveniencia para ellos. ¿Y cómo era posible que de los evangelios que así se le conoce como evangelios sincrónicos, de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, después del corte te explico, que están relacionados con la Esfinge, que hay secretos que se han encontrado, pero los demás fueron excluidos porque sí hablaban de la realidad que los testigos oculares hicieron? Bueno, pues vamos rapidísimo a la pausa, Vic. Regresamos para seguir platicando contigo de este tema, pues interesante, ¿no? Realmente de dónde pudiera venir todo esto de las creencias religiosas en el programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, continuamos aquí el programa de Los Desvelados en esta noche, las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Víctor Segarra en esta noche, autor del libro Código Bíblico, astrólogo profesional, también está con nosotros hablándonos de estos temas siempre interesantes, y nos mencionabas alguna relación con la Esfinge, ¿no? Dentro de todo esto, Vic. Ah, es cierto. Pues mira, como el tiempo vuela, te voy a comentar en este cuarto bloque lo que tenemos investigado al respecto. Tú sabes que es patrimonio de la humanidad todo aquello que se encuentre que pueda ser beneficioso para la evolución. Pues tú has de saber, y ya se supo, que en la garra izquierda de la Esfinge, como a unos 30 metros de profundidad, según sondas, robots, se ha visto que han puesto allá en la parte de la pirámide y en la parte más oculta dentro del gran templo o la cámara del rey. Pues el caso es que encontraron como un vestigio de una especie de armazón que tiene un recubrimiento, como, ¿sabes cómo qué recubrimiento? Como estas naves de los ovnis que has visto que resisten altas temperaturas, que son sincrónicas, que no es un metal conocido, que son aleaciones extraterrestres, que resisten todo. Bueno, pues el caso es que hay, según se dice, y según por revelaciones y por mediums, porque esa es una forma también de tener la revelación, hay aparatos que fueron los que se utilizaron para la creación de las pirámides. Ahora, yo digo esto, si hay personas que creen que los humanos hemos evolucionado tanto, yo te pregunto algo, ¿cómo no podemos hacer una Machu Picchu, unas líneas de Nazca? ¿Cómo no podemos hacer allá ¿te acuerdas en Bolivia, la Puerta del Sol? ¿Cómo no podemos hacer algunas pirámides como la de Cholula, o la de Egipto, o la del terraplén de Baalbek, allá en Líbano? Que nada más es el más grande y pesado, que según algunos calculan 300 toneladas, no hay grúa alguna que pudiera levantar. Entonces máquinas antigravitacionales, máquinas cuánticas, otros tipos de inventos que, ¿te acuerdas de este profeta durmiente, Edgar Cayce, que vivió hasta el 1945, él tuvo esas revelaciones? Pero entonces, eso que está en la Esfinge son, digamos, documentos y parte de los artífices que hicieron estas revelaciones. Según el carbono 14, ¿te acuerdas, tocayo, que los egiptólogos les datan más o menos 2.500, 3.000 años? Mentira, se equivocaron por un cero, son de 13.000 a 30.000 años antes del diluvio de Babel, de la invasión de los mutantes, de estos seres gigantes y demás. Todo esto fue más anterior, y entonces por eso relacioné a la Esfinge, porque los 4 evangelistas sincrónicos que nosotros estamos tomando decían, ¿quién tomamos? Pues Marcos, porque tiene que ser Leo, pues es, en este caso, tiene que ser este signo. Luego, ese es Marcos. Mateo, pues por Acuario. Lucas por Tauro y Juan por Escorpión. Esos 4 símbolos representan la comunicación con esos seres de luz. Entonces, ¿cómo explicarte que estos seres de alguna manera están relacionados con evangelistas, luego los evangelistas con Metatrones, luego están asociados con las partes de la pirámide? ¿Y por qué? Porque hay una antigua revelación que dice, el saber, osar, querer y callar. El que sabe es Acuario, el osa Tauro, quiere Leo, y el que calla Escorpión. Y hay un principio también óptimo que los grandes iniciados eran templos que llegaban en las catacumbas de las pirámides de la misma Esfinge, y ahí eran puestos a revelación las personas que iban a convertirse en maestros, y que eran los que antiguamente se les conoce como hierofantes o jerarcas. Por eso hice la relación de que la Gran Pirámide tiene algo que ver mucho,
que los antiguos hacían templos piramidales porque eran como, tú sabes, como los obeliscos, ¿no? Eran puntas bioenergéticas que eran sensores o capacitores, ¿no? Que se conectaban con las estrellas y eran como beacons o como faros, ¿no? O faros cósmicos que lanzaban proyecciones y que la gente los considera como tumbas y tienen todo menos de tumbas y no iban a ser un sarcófago. Y por cierto, te doy una revelación, la iglesia considera que después de la vida, ¿estás de acuerdo? Te mueres, asciendes y a la gloria divina. Pues parece que hay algo más, porque resulta que se descubrió que en la Cámara del Rey ves que hay una especie como sarcófago que está entreabierto, pues no era para guardar momias, ¿sabes qué era? Como resucitadores que se han encontrado, que encontraron, tocayo, un polvo blanco, y ese polvo blanco, adivina qué es, que cuando tú entras en un estado de meditación profunda, cualquier humano suelta una especie como... ¿Te acuerdas como Saidaba al Vibuti? Que era una especie de ceniza. No, pero este no es ceniza. Este es blanco. Y adivina que parece ser que los que estaban depositados ahí no eran para la vida eterna. ¿Sabes por qué lo hicieron los egipcios? Porque los extraterrestres que hicieron las pirámides, un dichoso sarcófago, era una máquina resucitadora. Y entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque era una forma de que si tú conservas la momia, pues la momia algún día va a estar viva otra vez. Y no, esos resucitadores, tú morías. Voy a explicar esto porque eso lo vi en un libro antiguo que se llama Orígenes de la Civilización Adámica. Son como 500 páginas del tomo 1, 2 y 3. Nada más te resumo todo esto. ¿Qué crees que hacían? Colocaban, por ejemplo, Víctor Camacho y ponían a Gladys Camacho. ¿Y sabes qué hacían? Si tú ya tenías como 80 años y ya eres una persona mayor, transferían tu alma a la de Gladys. Y entonces ya tu alma podía ir en otro sitio y la veía en tu cuerpo. Finalmente tenía ella el cuerpo tuyo, pero era una transmigración de almas. Por eso ese polvo blanco que encontraron, no degradado, en la Cámara del Rey. Entonces tú dices, sarcófagos, pirámides, templos, tumbas, pues no eran ni... Templos sí, pero tumbas no. Y en cuanto a lo que expliqué, eran máquinas especiales que nada más transmigraban y hagan eso. Ahora, la iglesia probablemente lo sabe, tocayo. ¿Sabes por qué? Y fíjate, nada más rapidísimo, nada más ahorita que estás tocando lo de este sarcófago en la pirámide, tuve la oportunidad de recostarme en ese sarcófago unos 5 o 6 minutos, fíjate. Fue una experiencia... ¿Hace años? ¿Cuándo fue eso? ¿Hace poco? Eso fue hace unos 6 años atrás, más o menos, ¿no? Pero... Casi cuando iniciaste con el programa de los desvelados, en el 2009, ¿no? Bueno, cuando empezó a transmitirse en la Ciudad de México, ¿no? Pero en este caso, te digo, tuve la oportunidad de meterme a la brava, porque pues no pedí permiso, simplemente vi que no había gente, fue algo bien interesante. Regularmente están entrando y saliendo turistas, ¿no? Entonces... Llegué yo, me acerqué al sarcófago y en ese momento no había nadie, más que Gladys y la persona que cuidaba ahí, pero ni el que estaba cuidando me estaba mirando, y en eso decidí meterme, me metí al sarcófago y estuve ahí aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Ya cuando abrí los ojos nada más vi que estaban los turistas mirándome quién estaba adentro, ¿no? Pero y en ese momento me salgo, pero fue algo muy interesante porque fue un momento en que no había gente en la cámara en ese momento. Te digo, regularmente siempre está lleno y en ese instante no había nadie, fue por eso que decidí meterme. ¿Sabes qué? Yo lo explico, aunque alguien va a pensar que fumé amapola o algo me drogué ahorita, pero no es cierto eso. Yo te digo lo que entiendo. Que te dieron permiso por derecho de conciencia, que tú quedaste abstraído zona, tiempo, espacio, y que en ese momento sí había gente, pero tú no la viste, y tú te moviste, esos 6 minutos transcurrieron en un instante, y en ese mismo momento trataste de vencer al tiempo, y como ya expliqué, esas máquinas eran para traspasos y cambios de almas. Fíjate nada más la tecnología, cambiaban las almas de cuerpos, y tú al entrar ahí fue nada más una reverberación probablemente o recuerdo de algún jerarca o sacerdote que pudiste haber sido, y que eso fue nada más una pequeña probadita de la iniciación que antes se hacía a los grandes iniciados que acudían a ese templo. Por eso el tiempo creíste no haber visto a nadie, pero te moviste en esos minutos como en una mini fracción. Es lo que te decía, y dijiste lo del ejemplo de Contact de Carl Sagan, ¿te acuerdas de la novela de este hombre? Que ya tiene por lo menos 30 años, la película fue del 97, y nada más te digo esto, la interferencia que tú a lo mejor pudiste haber generado esos 6 minutos, para ti fue una experiencia de segundos, aunque afuera, en el tiempo normal, fue más prolongada. Para eso servían los sarcófagos. Ahora,
yo te voy a decir una cosa. Ajá. Tú nada más dime, ¿qué tiene la Iglesia Católica que tiene, por ejemplo, lo egipcio? Porque le iba a decir, bueno, ellos son maometanos, son ismaelitas, pero nosotros somos pues judaicos, para que nos comprendamos. Pero yo te podría decir una cosa, nosotros criticamos a los antropófagos, pero ¿qué sucede también el cáliz, la hostia? ¿No es acaso decir, quiero probar a Cristo, su sangre y su cuerpo? Bueno, la representación, ajá. Pero es la representación, y vuelvo a lo mismo. Allá generabas un vibuti, una especie de, ¿cómo te diría?, de una manifestación blanca, que era parte neuronal de la experiencia tan fuerte, que era lo que el cerebro depositaba y expulsaba del cerebelo, de la parte occipital. La Iglesia es diferente, a lo mejor es más pasiva, pero tú estás asumiendo que está, ¿sabes cómo se llama el proceso? Transubstanciación, o sea, trans, que es más allá, substancia, es que la sustancia se convierte en algo divino. Pero entonces, esto, vuelvo a decírtelo, es dogma de fe, acto de fe. Si llega uno de otra religión, aunque te pongan en el sarcófago o bebas en el cáliz se le conoce antiguamente como el sangreal, el santo grial, la sangre real, pero era la sangre real de lo que yo te estaba comentando. Yo creo que ya me pasé. Déjame ir rapidísimo la pausa y seguimos platicando contigo. Híjole. Víctor Segarra en esta noche en el programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Las líneas telefónicas ya conocidas. 044822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche Víctor Segarra con nosotros, autor del libro Código Bíblico, astrólogo profesional, y bueno, pues hablándonos de estos temas siempre interesantes, y bueno, pues estabas en los simbolismos también entre egipcios y la religión. Es cierto, me quedé, tocayo, me quedé en eso. Ajá. Nada más me regreso un poquito, y habrá gente que diga, oh, blasfemo, no fue cierto. Momento, yo lo que digo es que al momento de tomarlo, mucha gente crea o no crea, la fe siente una energía, pero has visto casos de milagros. Yo siento y tengo entendido esto. Ya cuando todo el humano estemos super evolucionados como un superhombre, ¿estás de acuerdo? Ya no necesitaremos milagros, porque el simbolismo, que es ahora aterrizamos en el punto, decíamos en el otro bloque, que es la mente, es una fórmula, es igual a la percepción mental. ¿Y qué es el tiempo? Igual, percepción de la mente. Entonces el tiempo, si yo es una percepción mental, que veo en un simbolismo, lo que quiero ver, lo que tú como padre no me enseñas, lo que tú como guía no me adjudicas, lo que tú como hijo no eres mi ejemplo. Entonces, al grano es que si yo como símbolo, has visto que en otro programa decía una X, una P, que representa el Cristo, y aparte de eso, si observas en la parte del crucifijo, otros grandes iniciados, lo más extraño es que todos tenían INRI, y no me digas que los judaicos nacieron, imagínate, como pueblo en el 3760 a.C. y tienen 5775 años de vida propia como tal. Entonces tú dices, si los judaicos hablan del Cristo y de la cruz, ¿por qué entonces todos los iniciados tenían en su cruz un letrero en la parte superior que decía INRI? Y yo dije la otra vez que significa Ignus Natura Renovatum Infinitum. El fuego de la naturaleza será renovado infinitamente. Ahora, tú sabes que el latín casi es una lengua muerta, casi se habla nada más en el Vaticano, es más antigua que la lengua romance, pero lo más extraño es que hasta se les olvidó quitar el letrero. Y perdón que me vea sarcástico, socarrón, mordaz y irónico, pero ¿cómo es posible que si los judaicos colocan el letrero, que según ellos no era el rey de los judíos, pues resulta que el letrero no significa que sea rey de nada, que vieron al avatar convertido en naturaleza cósmica radiante de fuego cósmico? Yo siento que los símbolos hay que entenderlos como son. Sí. Es que por darte un ejemplo, nada más rápido porque me quedan 5 minutos. A ver. Te doy este ejemplo. En las cartas astrales, en astrología y cualquier otra adivinación o cosa esotérico-mística, has visto que hasta para escenificar a los planetas colocas círculos, puntos, sí o no, medias lunas, flechas o cruces. Ejemplo, y eso es un resumen de varios libros.
Cuando veamos, y como público lo digo, y como los desvelados, cuando veamos los círculos de la Iglesia Católica, ellos quieren atribuirle a la divinidad. El dichoso punto es el abstracto, aquello que tú no entiendes, pero la flecha es aquello que tú aspiras. A la media luna es tu mente, tu subconsciente, luego la cruz es tu materia, y qué interesante que entonces todo el simbolismo antiguo, planetario, cósmico y divino, está marcado en esas formas, o las ondas de energía, o incluso también los obeliscos indicaban como reactores cósmicos, y todas, ¿cómo te diré? En el mundo antiguo, todas las zonas arqueológicas, se dice, y tú lo has visto, que están construidas de tal manera que han soportado terremotos, incendios y el paso del tiempo. Y tú sabes que nuestra tecnología actual no permite recrear ni esas construcciones, ni levantar esas toneladas, ni hacer otra pirámide. Y creo que te comenté hace tiempo, hace unos 10 años, los japoneses quisieron hacer una recreación de la pirámide de Egipto, y a pesar de que son los más fregones con su tecnología, ¿qué crees? Que se vino abajo. No, o sea, tú fuiste testigo. Entraste a la cámara del rey, hay pozos, bajaste a la cámara de la reina, hay ductos. Tú viste el techo cómo está empotrado, ni los terremotos de 10 grados, no hay forma de hacerlo. Además es acústico. Tú sabes que la altura de la pirámide equivale más o menos a la distancia Tierra-Sol, son 150 metros, son los 150 millones de kilómetros que hay allá. El pi, el phi y algunas fórmulas extrañas, y además la reverencia que ya expliqué, todo se da ahí. Y lástima que te faltó tiempo, porque hubieras cantado como ruiseñor y hubieras tratado de hacer una entonación. Hicimos un mantra dentro de la hicimos un mantra dentro de la cámara. Entonces, hasta eso nos permitió el guía, bueno, no el guía, sino el que estaba cuidando ahí, ¿no? Sacó a toda la gente y nos dejó hacer un mantra y el famoso Om ahí dentro. Bueno, pues que hiciste algo maravilloso, porque el dichoso Om, tú sabes lo que es, ¿no? Una recreación del Big Bang, ¿no? De la gran explosión, y pues una gran explosión, haciéndolo en un templo sagrado, que se cree que sí fue hecho por los Anunnakis entre Enki y Enlil, que después te acuerdas que Marduk fue, eso es otra historia que luego hablamos. Claro, sí. Marduk fue encerrado y que finalmente fue perdonado, y de todos los extraterrestres. Ahora, una cosa extraña, tú sabes que la cámara del rey es tan alta que un humano es demasiado chico para que quepa. Es tan alta que podría entrar ahí un ser de 3, 5, 7 metros de altura. La bóveda es muy alta. Eso fue diseñado para gigantes, y tú sabes que incluso la Iglesia lo ha negado, y que dice que nada más el humano pues tiene 4.000 años, o desilusión. Más bien, los humanos encontrados en templos antiguos y en entierros son de 20 millones de 10. ¿Te acuerdas que hablábamos de unas bujías eléctricas que datan de 10, 15 millones de años? Un calzado de goma como los que usamos, junto con una huella de un tiranosaurio, esa tiene 80 millones de años. O sea, el humano, ¿sabes qué siento? Fue creado a imagen y semejanza divina, de alguna manera fue una recreación, algo falló, hubo una hecatombe, varias caídas humanos, luego llegaron los Anunnakis hace medio millón de años. Esto es la última de las caídas, pero eso que te estoy narrando data de tiempo atrás. Entonces el planeta es muy antiguo, y obvio, hemos avanzado, y la Iglesia, créeme, católica es la última de las grandes, pero, perdón si les incomoda, pero ya expliqué, son muchas semejanzas, lo del INRI que ya expliqué, la cruz, los eventos, la vida de él, ¿estás de acuerdo? Y otra cosa por último, dice que de los 12 a los 30 hay una vida perdida de Jesús, que hay otros libros al respecto. Ya expliqué que se fue a Cachemira, y otro sacerdote católico fue, ¿sabes qué? Expulsado de la iglesia y excomulgado. ¿Por qué? Porque estaba hablando que se fue allá a Cachemira, que fue a otros lugares, que fue iniciado en los templos de Eleusis, ¿cómo se llama? De los esenios de los gnósticos. Y hijo, ya no hay tiempo, y bueno, ya nada más digo eso. Ya estuvo muy interesante esto, decir que hay muchas. Mira, concluyo y conclusión. Defendámonos de los dioses, y no hay religión más grande que la verdad alcanzada en tu corazón. La verdad nos hace libres, y finalmente ya la religión es religarnos a algo antiguo, de la iglesia, de todo lo que tenemos de mitos, de creaciones. Vamos a ver un debate para que la gente dé su opinión, los que crean, los que no crean, y la mesa que tú sabes que es toda información. Todos estos libros que estuve mencionando en estos programas vienen en un disco amarillo que se llama Oraculum, más de 10, un programa muy grande para hacer cartas astrales. Tú sabes que trae meditación, música, reportes en español, se pueden enviar por correo o se pueden imprimir. Está la agenda, están las clases, está lo del código, las cartas astrales, está lo de los rituales, talismanes, el código, y pues un super descuento
victorsegarra0114@gmail.com, tocayo, y ahí se les envía gratis el resumen de todos los productos, o doble 564-2081, teléfono de contacto. Claro, pues la información está ahí, así que quien guste ir y buscar la información para que usted pueda llevárselo a la comodidad de su casa y ahí leer todo lo que usted quiera respecto a estos y muchos temas más. Pues Víctor, queremos agradecerte muchísimo. Te agradezco la invitación, a Gladys un fuerte abrazo a los dos. Muchísimas gracias a Víctor Segarra en esta noche. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.